es un día más que especial. No es un día especial, es más que especial, porque es un día de gloria, hermanos. Que es un día de gloria porque en un día como hoy resucitó nuestro Señor Jesucristo entre los muertos para darnos la esperanza precisamente de la vida eterna, ¿no? Y nos reunimos como pueblo precisamente para adorar a nuestro Dios conforme como Él lo demanda y lo requiere, y contentos porque tenemos comunión los unos con los otros también, y más ahora también en este día también glorioso en donde precisamente se va a implementar el gobierno de nuestro Dios conforme a su palabra. Y es por eso que vamos a abrir un pequeño paréntesis en el estudio que hemos tenido regularmente hablando de las bienaventuranzas, y en esta mañana vamos a estar hablando precisamente acerca del presbiterio, como usted lo está viendo ahí en estas diapositivas. Se me olvidó el control y me lo dieron. Mire, tenemos una visitante entre nosotros. ¿Será que es un juguete? ¿O será que es una lagartija? Oh, el día de veras. El día de veras. ¿Es día de veras? Yo me entendí, es día de verlas, tío. ¿Es día de verlas? Pues es día de verlas. Gracias, hermano, por estar viendo acá. Gracias. Ok. Ya encontramos al intruso entonces de los desastres que anda ocasionando allá atrás. Entonces no era un mapache ni un tlacuache ni pero no es ese. Bueno, hay cositas así que nos distraen, ¿no? Entonces les comentaba precisamente que en esta mañana vamos a estar hablando acerca del presbiterio, porque hoy en esta mañana se va a establecer el gobierno conforme a la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y nosotros tuvimos un estudio hablando de esto acerca como un año y medio atrás más o menos, y nos tardamos un poquito después en establecer el gobierno de Dios, el presbiterio, por el tiempo que se nos dio de ir organizando esto, planificando esto bien, y entonces y es importante llevarlo a cabo conforme precisamente a la palabra de nuestro Dios, ¿no? De hecho, la palabra de nuestro Dios nos dice allá en Tito capítulo 1, Tito capítulo 1, en el versículo 5, esto lo estoy poniendo como añadiendo un poquito al pensamiento. El versículo 5, okay, nada más, cuando dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Okay. La labor, el trabajo que uno tiene como ministro, hermanos, precisamente es de llevar a cabo esto. De hecho, la misma palabra deficiente es la palabra en el griego que se empleó, hermanos, que se tradujo del hebreo al griego, es la palabra leipo, que literalmente significa dejar de hacer algo. ¿Okay? Dejando de hacer algo. De alguna manera se puede considerar como un descuido. ¿Okay? Entonces, prácticamente dice: por esta causa te dejé en Creta, para que suplieras lo que falta. ¿Okay? ¿Y qué era lo que hacía falta? Precisamente los ancianos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, pero hacerlo conforme a la palabra de nuestro Dios. Un servidor va a estar hablando de este tema, y en el sermón, hermanos, nuestro hermano, aprovechando que nuestro hermano venía para acá, nuestro hermano Obed Pineda, quisimos aprovecharlo también para que él nos dé algunos consejos, les dé algunos consejos a nuestros hermanos que aspiran, que anhelan el ancianato, que los consideren, que son consejos obviamente de parte de nuestro Dios. Es muy importante, hermanos, que la congregación esté aquí también, la mayoría, todos presentes, para que participen también en todo esto.
y vean que también las cosas se hacen conforme a la voluntad de nuestro Dios. Así que vamos a Éxodo capítulo 18. No hago una oración. Yo no acostumbro, hermanos, a hacer una oración en mi introducción. ¿Por qué razón? Porque ya la oración ya la hicieron. Yo me baso en eso. La oración, en la primera oración ya la hicieron. Y ya el hermano ya pidió por todo lo demás, ¿no? Entonces, ya algunos otros lo hacen también. Bueno, ya es una cuestión de opinión, pero mi observancia es, ya se hizo una oración, entonces ya podemos entrar al estudio. En Éxodo capítulo 18, precisamente, como está ahí en la diapositiva, Hechos 18, versículo del 13 al 27. Vamos a leer primeramente, porque sé que no tengo mucho tiempo y queremos aprovecharlo lo máximo. Ya se está yendo el tiempo. Dice Éxodo 18, versículo 13: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen conmigo, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las órdenes de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora a mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y todo lo que han de hacer. Además, dice, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo el tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si haces esto, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Céntrense en eso. Irán en paz a su lugar. ¿Ok? Entonces, tal vez no necesite esto. Bueno, ponlo aquí. Vamos a ver lo que es la diapositiva, mientras no me falle la tecnología. A ver, hermano. Ahí está. Bueno, el propósito, simple y sencillamente, hermanos, este tema tiene como propósito mostrarle los propósitos de Dios precisamente al establecer ancianos o el presbiterio. Esta palabra presbiterio proviene de la palabra presbútero, que significa anciano o ancianos. Esta palabra presbútero significa una persona de edad avanzada, ¿okay? Como persona de la tercera edad, un anciano. Es por eso que se utiliza esa palabra anciano, ¿okay? Porque es la palabra presbútero. Pero ya presbúteros es un término singular, plural más que todo, plural, que ya habla de varios, ¿okay? Y es por eso que se menciona así, el presbiterio, porque es del grupo de los ancianos, o de los obispos, o de los pastores, o de los líderes. ¿Okay? Que esa palabra líder es de la palabra hegumenon, que la vemos allá en Hebreos capítulo 13, 7 y 17 parece. ¿Okay?
Entonces, y vamos a ver precisamente los propósitos, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que todos logremos a llegar a nuestro destino eterno, dándole ciertamente la honra y la gloria a nuestro Dios, así como el pueblo. Y estos son principios. El principio que mirábamos allá en Tito capítulo 1 versículo 5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. El trabajo, la labor que tenía que hacer Tito era precisamente corregir e implementar lo que hacía falta, ¿okay? Que eran precisamente un gobierno, un presbiterio en cada congregación. Y la labor que tenía que hacer Tito no era en base a su propio criterio, no era en base a su propio juicio, no era en base a su propia preferencia, porque mismo el apóstol Pablo le dice: como te ordené, ¿okay? Como te di a saber. Y las ordenanzas las vemos allá en 1 Timoteo capítulo 3 del versículo del 1 al 7. Entonces, prácticamente Tito se iba a encargar de eso, apoyándose en la palabra de nuestro Dios, apoyándose en las instrucciones y en los requisitos que mismo Dios, a través de un Santo Espíritu, estableció en su palabra. Si usted tiene alguna duda, puede levantar la mano y hacer la pregunta si quiere. Okay. Comentarios preferiría que no hicieran por el momento, hermanos, para que me dé tiempo a trazar este estudio, okay, para que yo pueda cumplir con este estudio. Ya luego, si usted tiene algún comentario que hacerme, algo en referencia, podemos platicarlo, okay. Pero nada más es una cuestión de una duda, entonces podemos suplirla si es que en este momento no la sabemos. No nos sabemos todos, honestamente, no nos sabemos todo, y a veces fallamos en nuestro trabajo, y es por eso que es muy importante que nos hagan alguna crítica constructiva, algo por el estilo, y poder aclarar todo bien, ¿okay? Entonces le decía precisamente, Tito se tenía que basar en los requerimientos que el Espíritu Santo había establecido en su palabra. Moisés, hermanos, también, ¿okay? Se tenía que precisamente basar no en su propio juicio, no en su propio criterio, no en su propia preferencia, sino conforme a la ley de nuestro Dios. Y le estaba diciendo, un hombre, fíjese muy bien, un hombre que no era hebreo, un hombre que no era del pueblo de Dios, mas sin embargo conocía el temor a nuestro Dios, ya conocía a nuestro Dios. Recordemos que Moisés se casó con su hija Miriam, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces eran de los madianitas, que eran idólatras, pero vinieron conociendo a nuestro Dios. Entonces, y es por eso que cómo es que Dios utilizó a este hombre para aconsejar a Moisés, y todo dice, si Dios te lo aprueba, ¿no? Cosa que fue aprobada, obviamente. Entonces, pero el punto principal, al último dice, para que el pueblo vaya en paz y llegue a su destino. Qué importante es esto. Okay. Por eso mismo, hablando de esto, de la importancia de tener un presbiterio en la iglesia, ciertamente cuando lo vemos en el Nuevo Testamento es un principio antiguo y que no ha cambiado mucho prácticamente. Y las personas que van a juzgar, hermanos, ciertamente tienen que ser instruidos en la palabra de nuestro Dios, y aún así también todo el pueblo, ¿okay? La importancia de tener un presbiterio en la iglesia es porque sin la ayuda de nuestro Dios, como lo estamos viendo ahí, sin la ayuda de nuestro Dios y de su sistema, muchos podríamos fracasar en nuestro intento por ir hacia la vida eterna, ¿no? El destino que tenía el pueblo en aquel tiempo era llegar a la tierra prometida por nuestro Dios, ¿okay? A la tierra prometida por nuestro Dios. Y lo mismo nosotros ahora, nuestro destino es llegar al cielo, ¿okay? Nuestro destino es llegar al cielo, y es por eso que todos debemos de esforzarnos, personalmente, individualmente,
y a la vez colectivamente. ¿Okay? Como lo vemos ahí en el inciso B, como en todas las familias existen problemas, en todas las familias hay conflictos, hermanos. ¿Okay? Y el pueblo de Dios no sería la excepción. Recordemos que en esa época, hermanos, el pueblo de Dios había sido sacado de la esclavitud de Egipto. No conocían la ley de nuestro Dios. No conocían la ley de nuestro Dios. Y es por eso que era muy importante que el pueblo de nuestro Dios fuese instruido. Es como el padre con su hijo. En su temprana edad tiene que ser instruido, tiene que ser enseñado. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice la palabra de nuestro Dios. Aún también en Proverbios 1 también nos dice que en cuanto al hijo, dice: oye, hijo mío, la reprensión de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. Tanto la formación del carácter moral del niño, de la niña, hermanos, es el trabajo de los padres, no de la iglesia en sí, no de un instituto escolar ni universitario, no, es nuestra. Así como Dios está tomando ese papel como padre con sus hijos. Y es por eso que ya había conflicto entre el pueblo, y es por eso que Moisés lo estamos viendo ahí, lidiando con todos los problemas del pueblo. Como le decía, todas las familias tienen problemas, tienen conflictos, pero en cuanto a la familia cristiana, hermanos, usted y yo lo que tenemos que tener es el conocimiento de Dios, de la palabra de nuestro Dios, para que también nosotros juzguemos a nuestros hijos en base a la palabra de nuestro Dios. Pongamos orden en la casa nuestra conforme a la palabra de nuestro Dios. ¿Okay? Y de esa manera, aún también cuando haya cierta diferencia de opiniones entre esposo y esposa, hermanos, lo que siempre debe de predominar es el consejo de Dios. ¿Cómo resolver los problemas? Tenemos la sabiduría de nuestro Dios. Y no solamente la sabiduría en cuanto a cómo arreglar cosas, sino también cómo debemos de comportarnos. Porque todo lo que pasa en la familia, hermano, repercute en el pueblo de nuestro Dios. Es decir, provoca un efecto en el pueblo de nuestro Dios. Esa es la palabra repercutir, que provoca un efecto, un hecho en otra parte, ¿no? Y es por eso, por ejemplo, cuando un matrimonio no está funcionando bien, hermanos, se ve afectado en su relación con nuestro Dios, y después no pueden de alguna manera servir a las cosas de nuestro Dios, porque ellos principalmente se sienten mal. ¿Okay? Entonces, pero cuando estoy hablando de conflictos entre matrimonios, ¿me explico? Entonces, y es por eso que es muy importante que nos basemos en la palabra de nuestro Dios. Por algo le decía: enséñales al pueblo la palabra de nuestro Dios. ¿Okay? Problemas y conflictos que podrían precisamente poner en serios aprietos la salvación de todos nosotros. Conflictos que deben de ser resueltos conforme a la palabra de nuestro Dios, o conforme a la justicia de nuestro Dios. Y obviamente mediante hombres que fueran dignos representantes de su justicia, como lo estamos viendo ahí en Éxodo capítulo 18, del versículo 21, cuando dice: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. ¿Okay? La palabra virtud es la palabra Jair. Déjenme ver. Esa no la puse aquí en el pizarrón. Esta es la palabra hebreo que significa valor. ¿De dónde viene la valentía? Valentía, ¿ok? Tener valor, tener valentía. Eso, valor, valentía, le da determinación, ¿ok? Le da determinación, le da una decisión firme
y confiable, ¿ok? Cuando habla precisamente de la virtud, varones de virtud, y lo dice temerosos de Dios, ¿ok? Temerosos de Dios, varones de verdad, varones honestos, sinceros, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas y de 50 y de 10, ¿ok? Estos son los requisitos que ahí se estaban considerando. Por eso, si nuestro Dios, hermanos, desea que en su pueblo exista precisamente líderes en su pueblo, que exista un presbiterio conforme a su palabra, fue principalmente para que nos ayudara, para que ayudaran al pueblo, precisamente, para que ayudaran al pueblo a permanecer unidos en su palabra, en el temor hacia nuestro Dios y en paz. Cosas muy importantes, que el pueblo permanezca unido, pero conforme a la palabra de nuestro Dios, ¿okay? Unidos, como un solo hombre. ¿Por qué cree que estamos estudiando, estamos empezando a estudiar el libro de Esdras? Ya estamos en la introducción de Esdras, hablar de Nehemías. Nehemías dice como un solo hombre, ¿no? Que son, todo eso se puede lograr si hay apego a la ley de Dios. Okay. Acuérdese de voladita. ¿Quién se acuerda del tema central del libro de Esdras? ¿Quién se acuerda del tema central del libro de Esdras? No vaya a sus apuntes. Ya no se cree. ¿Cuál es, mi hermano? Usted lo tiene ahí apuntado. La restauración de Dios ¿Ahí? Ajá. de Dios espiritual. Es posible si hay apego o si no hay. A la ley de Dios. La restauración espiritual de nuestro Dios es posible si hay apego a la ley de Dios. Okay. Por eso es de que todo lo hacían conforme a las escrituras. Bueno, precisamente lo que es importante de esto. Por eso, si nuestro Dios desea, como estamos viendo ahí, es para que nos ayude a permanecer unidos en el conocimiento de su palabra, en su temor y en su paz, con la finalidad precisamente de que todos, hermanos, podamos ir en paz hacia la salvación de nuestro Dios. Todos los conflictos, todos los problemas se tienen que resolver aquí en la tierra, aquí en esta vida, ¿ok? Allá en el cielo ya nada se va a resolver, hermanos. Ya no va a haber tiempo para eso. El tiempo es hoy. Los conflictos tienen que arreglarse hoy. De hecho, me puedo adelantar tantito y acuérdense lo que dice Hebreos capítulo 12, 14, si no me equivoco. Seguid la paz. ¿Con quién? Con todos. ¿Y quiénes son todos? Todos. ¿Ok? Con tus enemigos también. ¿Ok? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso que es importante precisamente, veamos la finalidad de que todos pudiéramos ir en paz hacia la salvación de nuestro Dios. De lo contrario, hermanos, de lo contrario, ¿qué dice la Escritura? Todos podemos perecer. Que era lo que le decía precisamente Jetro a Moisés. No está bien lo que haces. Vas a perecer, vas a desfallecer tú y todo este pueblo contigo. Por eso la labor del predicador, hermanos, en la ausencia de un presbiterio, se nos carga el trabajo. Okay. Qué bueno, gracias a nuestro Dios que podemos encontrar hermanos que anhelan, que aspiran el ancianato y que desean serlo. Me van a hacer una tremenda ayuda. Que cuando haya problemas, vayan con los ancianos, ¿verdad? Aunque ciertamente, hermanos, obviamente también el trabajo de uno también es importante. Que por la importancia que da a nuestro Dios, no por el hecho de que uno sea importante. Todo es para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén, hermanos. Okay. Por eso, si nuestro Dios se propuso, hermanos, establecer un presbiterio en su reino, veamos los propósitos. Si nuestro Dios se propuso establecer un presbiterio en su reino, fue con el propósito o la finalidad de que fuéramos siempre guiados en el conocimiento de la vida del reino. Miren lo que dice precisamente ahí en Éxodo capítulo 18, versículos 19 y 20. Éxodo 18, versículos 19 y 20. Desfallecerás del todo tú
y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios, dice, estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete, dice, todos los asuntos de Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. ¿Qué implica esto precisamente? La unidad, hermanos, en el reino de nuestro Dios solo puede ser sustentada, afirmada por una causa en común y sobre todo divina. ¿Okay? Sobre todo divina, que es precisamente darle la honra y la gloria a nuestro Dios, sirviéndole conforme a su palabra. De hecho, hay un texto que dice en 1 de Pedro 4:11, que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que sea en todo, ¿qué? Para que Dios sea en todo glorificado. ¿Okay? Por eso, para lograr esto, hermanos, para que ellos supieran cómo debían ellos comportarse, para que ellos aprendieran cómo comportarse, cómo fuera su carácter delante de nuestro Dios, conducirse, comportarse con los suyos y también con los demás en sí, con todos sus demás compañeros. Era muy importante que ellos aprendieran cómo debían de hacerlo. Por eso dice la Escritura, y muéstrales el camino por donde deben de andar. No se estaba refiriendo hacia un camino trazado, hermanos, literalmente. No es de que vamos a ponerle señales aquí, vete aquí por el 35, llegas al 20, y luego llegas a la Forest Hill, da vuelta a mano derecha, ahí por ahí está mi casa. No se trata de eso. No es una cuestión literal, sino es una cuestión figurada. Que ellos tenían que aprender cómo saberse conducirse en su vida, en una forma personal, en una forma familiar, en una forma social, principalmente en el pueblo de nuestro Dios. Por algo la Escritura nos dice en 2 de Juan versículo 9 que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿cuál es el resultado? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Okay? Pero el texto dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Extraviarse es desviarse, es tomar otra vereda, otra senda, otro camino, que prácticamente significa otra enseñanza. ¿Okay? Entonces el pueblo, hermanos, precisamente tenía que tener ese conocimiento de Dios, para que a la hora precisamente de ser exhortados, de ser animados, ¿okay? Ustedes principalmente también tienen que ver que las cosas que se hagan aquí sean conforme a la palabra de nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Porque estamos basando nuestro juicio, nuestro criterio, hermanos, en base a la palabra de Dios. Y no en lo que yo opino, o lo que yo quiero, o lo que yo supongo, sino en lo que dice la palabra de nuestro Dios. La palabra siempre debe de guiar nuestros corazones, como lo estamos viendo ahí en Éxodo 18, versículos 9 y 20. Por eso, si todo el pueblo deseaba ser encaminado hacia las promesas de nuestro Dios, tenía que precisamente ser instruido en la palabra de nuestro Dios. No solamente recibir el conocimiento de Dios, no solamente recibir instrucción, enseñanza, sino que también tenía que haber un apego a su ley, un apego a su voluntad. Pónganse a pensar en esto, hermanos. Esto lo hemos dicho en base a aquella pregunta que le hicieron al Señor. No recuerdo el texto, francamente, pero cuando uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Y cómo le respondió el Señor a la pregunta a esta persona? Amplio es el camino que lleva a la perdición, y angosto es el camino
que lleva a la salvación. Y muchos se esfuerzan por entrar ahí, pero no van a poder. ¿Qué le quiso decir nuestro Dios? Son pocos. Son pocos. De toda aquella generación, de la primera generación que salieron de la esclavitud de Egipto, hermanos, ¿cuántos pudieron entrar a la tierra prometida? Solo 2. ¿Son pocos los que se salvan? Son pocos. ¿Y por qué fueron pocos? Porque la mayoría no supo permanecer en la palabra de nuestro Dios. Muchos de ellos fracasaron. Que no sea nuestro caso. Que no sea nuestro caso. Todo aquel que ignora la historia, hermano, está condenado a repetirla. ¿Ok? Por eso hay que obedecer, hermanos, renunciando hacia su vida pasada y aún hasta su propia voluntad. Okay, por eso si nosotros también deseamos ser encaminados hacia las promesas eternas de nuestro Dios, ¿qué tenemos que hacer? Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 4 versículo 1. 1 Corintios capítulo 4 versículo 1. Las instrucciones que nos da el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 4 versículo 1 dice: así pues, ténganos, es decir, que los hombres nos consideren, que los hombres nos conozcan como servidores de Cristo. Y aparte de eso dice, administradores de los misterios de Dios. ¿Okay? Ahí la palabra administradores, hermanos, es dicónomos. Es un término masculino, que precisamente los ancianos deben de ser varones. ¿Okay? Ahora bien, dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué? Fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Es por eso que uno de los requisitos de ser anciano, dice que si alguno no es el obispado, buena obra desea, pero es necesario que debe ser irreprensible. ¿Okay? Debe ser irreprensible. Marido de una mujer. En el texto original griego dice de una mujer. La palabra sola no está. De una mujer. ¿Qué implica eso? Que debe ser casado. Su estado civil debe ser casado. Ahora bien, precisamente tenemos que conservarnos fieles en la palabra de nuestro Dios, sanos. También lo dice Tito en los requisitos que da. Sano en doctrina, es decir, saludable. Okay. Para que todos nos conservemos precisamente en la unidad y en el temor a nuestro Dios. Ahí como estaba viendo esa escritura también de 1 Pedro capítulo 4 versículo 11. Que si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Evitando así precisamente todo celo y pensamiento humano. Okay. Ciertamente debemos ser celosos en las cosas de nuestro Dios. Pero a veces usamos ese término celos solamente como un tipo de un sentimiento ardiente hacia las cosas de nuestro Dios. Literalmente eso significa, ¿okay? Literalmente eso significa tener un sentimiento ardiente, ser fervientes, ser apasionados en las cosas de nuestro Dios. Pero debemos tener mucho cuidado que ese sentimiento, hermano, nos haga ir más allá de lo trazado. Que nuestro celo a Dios, hermano, sea sustentado por el celo mismo de Dios. No por tu propio celo. No por tu propia pasión. No por tu propio juicio, sino que sea el celo de Dios. ¿Se me está explicando, hermanos? ¿Okay? Que el celo venga de la palabra de nuestro Dios, no de tu propia opinión. Por eso estoy siendo enfático en esto, evitando así todo celo y pensamiento humano. Por eso, otra de las cosas, ¿okay? Los propósitos de nuestro Dios, ser guiados en el conocimiento de la vida, acerca del reino. ¿Okay? De hecho, Pablo lo dice también en Romanos capítulo, se me fue el texto, cuando dice que en el reino de Dios, hermanos, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, en paz, en justicia y gozo. Luego lo buscamos, ¿ok? Pero el segundo punto es ser guiados en el temor a nuestro Dios.
Éxodo 18, versículo 21 dice: además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de cincuentas y de 10. Okay. Un temor, hermanos, acuérdense que la palabra temor es phobos, okay. Que esa palabra phobos implica pánico, miedo, okay. Pero hay otro término que se emplea como teofobos. La palabra Dios, teo, phobos, es un miedo que es infundido por el conocimiento de Dios, entonces que viene de Dios, para reverenciar su nombre precisamente. Eso implica un temor reverente, no solo por el hecho, ahora tenemos que obedecer a Dios, tenemos que ser guiados por nuestro Dios, no por el simple hecho de evitar un castigo, para que Dios no me castigue, aunque cierta manera, hermanos, es parte del temor, lo que Romanos 11:22, cuando dice la escritura, mirad pues, ¿cómo dice la palabra 11:22? Eso fue. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios, ¿verdad? Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si tú permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Ciertamente hay que considerar los perfiles de nuestro Dios, ciertamente hay que temer a nuestro Dios, pero que esa no sea la causa principal por la cual yo temo a Dios y obedezco a Dios, sino más aún por el deseo de ser compensado por nuestro Dios. ¿Sí? Ese amor hacia nuestro Dios. Puse ahí como ejemplo precisamente en el caso de Caín. ¿Se acuerda cuando Dios no se agradó ni de Caín ni de su ofrenda? Cuando Caín quiso traer lo mejor de la tierra, pero Dios no le había pedido lo mejor de la tierra. Dios le había pedido lo mismo que trajo Abel, un cordero. Pero Caín no hizo eso. ¿En qué me baso? Hebreos capítulo 11, versículo 4. ¿Okay? Por la fe Abel presentó más excelente sacrificio que Caín. Entonces, cuando pasó esto, se enoja Caín y entonces pretende matar a su hermano. ¿Y qué es lo que le dice nuestro Dios a Caín? Porque ha decaído tu semblante, porque se ha enseñado tu rostro. He aquí, veo a la puerta el pecado. Okay. Y luego Dios le dice: si bien hicieres, ¿no serás compensado? Si bien hicieres, ¿no serás compensado? Haz el bien y vas a tener todo mi agrado. Haz el bien y vas a tener toda mi gracia, como lo hacía el Señor con su propio Hijo, que cuando Juan el Bautista se le oponía y el Señor le dijo: deja ahora porque os conviene que cumplamos con toda justicia. Y una vez que el Señor fue bautizado, ¿qué pasó? Se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia. Dios se complace, Dios se agrada cuando obramos bien conforme a su palabra. ¿Me explico, hermanos? Okay. Y es por eso entonces que nuestro temor, la base de nuestro temor y de nuestra obediencia, no sea meramente al castigo o al rechazo de Dios, sino al amor a nuestro Dios, al hecho de ser compensados y gratificados por nuestro Dios, porque Él sabe compensar. Por algo dice Hebreos 11, versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, y que es que galardonador de los que Él sabe premiar a todos aquellos que en Él confían. Y esa debe de ser nuestra base. Por eso, si el pueblo deseaba alcanzar el destino que Dios les había prometido, tenían que ser instruidos en el temor a nuestro Dios, pero comenzando con aquellos que deseaban ser líderes principalmente en el pueblo de nuestro Dios. Porque ¿cómo es que viene el temor? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios, el temor de Dios. Proverbios 1, versículo 7. Okay. El principio, la causa principal, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, no a Dios, sino el temor de Dios, el temor que viene de Dios. Mucha gente teme a Dios, hermanos, por otras causas.
no por las causas correctas de nuestro Dios. Por eso el pueblo tenía que hacerlo, hermanos, para que cada uno aprendiera precisamente a amar a Dios y sobre todo amar a su prójimo. ¿Quién es el prójimo? Ámela, mi hermano. Y es obvio que la respeta. Ok. Es obvio que la respeta. A veces cuando los matrimonios ya se convierten en enemigos, es que ya es como un enemigo. ¿Y qué te dice la palabra? Amad a vuestros enemigos. Pero es que es un enemigo muy... Ámelo. Pero es que ámelo. ¿Verdad? Obviamente que tiene que haber muchas cosas más implicadas, pero principalmente el amarnos, ¿no? Ame a su prójimo, amarnos mutuamente, con respeto, ¿ok? Con devoción a nuestro Dios también, y todo lo que más implica todo eso, para que precisamente, hermanos, pueda, déjeme ver para acá, para que precisamente nosotros antes, ¿qué es lo que nos detiene, hermanos, al pretender obrar malamente? ¿Qué es lo que nos detiene el obrar indignamente? Y me refiero a una cuestión personal. ¿Okay? Hablando con mi esposa precisamente en la mañana, pensando en lo que íbamos a hacer, y me puse a pensar, le dije, Miguel, ¿estás haciendo bien las cosas? Uy, me dio miedo, ¿no? Así como lo hiciste, lo llevaste a cabo, obraste bien. Dios mío. Okay. Y se me vino el pensamiento ese, Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. Tú estás a cargo de esto. Y es una tremenda responsabilidad, hermanos, que recae en uno. Okay. A veces fallamos por hacer el bien de Dios. Okay. No somos perfectos, a veces nos equivocamos, y tenemos que pedir perdón. Okay. Pero solo los que óigalo bien, por favor, mi hermana, mi hermano, solo los que se atreven a hacer algo para Dios son los que se equivocan. Los que nunca se equivocan, ¿saben quiénes son? Exacto, los que no hacen nada. ¿Ok? Pero ¿por qué no hacen nada? Porque ¿qué les falta? Valor. ¿Qué les falta? Valentía. ¿Qué les falta? Determinación. ¿Qué les falta? Amor a Dios. ¿Ok? Por eso qué importante es entonces nosotros, precisamente como pueblo de nuestro Dios, hermanos, mantenernos siempre en el temor a nuestro Dios. ¿Okay? Y por último, porque el tiempo ya casi lo tengo encima, que fuéramos siempre guiados en la paz de Dios. ¿Okay? Éxodo 18, versículo 23 dice: si esto hicieres y Dios te lo demandare, tú podrás sostenerte en pie. Mire qué importante. ¿Okay? Moisés, como un gran líder, hermanos. Aquí a quien está representando Moisés, hermanos, no es el predicador en sí, sino que es Cristo mismo. Él nos trajo, Dios a través de Moisés estaba instruyendo al pueblo. En la actualidad es Dios a través de Cristo quien está instruyendo a los pueblos. Y precisamente, hermanos, cuando dice, si esto hicieres, si Dios te lo demandare, tú podrás sostenerte en pie. Y también todo este pueblo irá en paz. ¿A dónde? A su lugar. Okay. Irá en paz. Todo lo que nuestro Dios nos provee, hermanos, es para nuestro propio bien y para que algún día estemos con Él en su gloria. Acordémonos que la paz, hermanos, no es la ausencia de problemas. La paz, hermanos, que implica precisamente es la palabra, creo que la palabra eirene en el griego, hermanos. Eirene es armonía, un estado de armonía, ¿ok? Un estado de tranquilidad, un estado de sosiego. Pero aún esa condición, hermanos, de armonía, de estabilidad, ¿ok?, debe de mantenerse aún dentro de la tormenta, dentro de la tempestad, dentro de las tribulaciones, dentro de las aflicciones. Mantenernos siempre
firmes. ¿Ok? ¿Se acuerdan que una vez se las configuré precisamente? Nuestra fidelidad hacia nuestro Dios es como un ancla a un barco. Cuando está la tempestad bien fuerte, hermanos, y el barco suelta el ancla. ¿Para qué es el ancla? Para mantenerlo a flote, ¿ok? Para que no naufrague, para que no se inunda, ¿ok? Esa es la paz a nuestro Dios. Mantenernos unidos aún a pesar de las adversidades, tribulaciones, luchemos juntos para vencer todo eso. Por eso, si el pueblo deseaba llegar al destino que Dios les había prometido, tenían que mantenerse en paz. ¿Lo lograron? Lamentablemente no todos, porque muchos fueron vencidos por los problemas, por las aflicciones. Usted puede leer el libro de Éxodo. ¿Okay? Ahora, ¿y nosotros? En la actualidad somos el pueblo de Dios. ¿Okay? Somos el pueblo de Dios. Y tenemos que ser encaminados precisamente en el conocimiento de Dios, en el temor a nuestro Dios, hermanos, y sobre todo en la paz de nuestro Dios. Por eso les decía ese texto, Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por algo nuestro Dios nos dice, hermanos, y nos da precisamente su palabra. Cuando haya algún conflicto entre ustedes como el pueblo, Él nos da instrucciones. Las tenemos en su palabra para que podamos resolver todo conflicto, todo problema. Cuando el Señor nos dice que si algún hermano peca contra ti, dice, ve y habla tú con él. No vayas con nadie más. No vengas ni con el predicador. No vayas ni con los ancianos. No vayas con nadie más. Ve con aquella persona que te ha ofendido, que consideras tú que su actitud, su conducta te ofendió. Ve y habla tú con él. No empecemos a murmurar, porque murmurar, hermanos, es pecado delante de nuestro Dios. No empiece a hablar de sus problemas, sus conflictos que tenga con otro hermano, con otra hermana. Vaya personalmente con este hermano o con esta hermana, y que su intención sea precisamente ayudarle, asistirle. Por si pecó, restaurarlo. Por algo el Señor nos dice en Mateo capítulo 17, precisamente, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Es decir, una vez que se reconcilian 2 hermanos, dice Dios, yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Por eso estos son los propósitos, hermanos, que hemos visto. Precisamente ser guiados en el conocimiento de nuestro Dios, ser encaminados, hermanos, en el temor a nuestro Dios y en la paz, para que todos podamos llegar a nuestro propio destino. ¿Cuál es nuestro destino? Al cielo. Dios me los bendiga, hermanos. Dios me los bendiga.